Muy bien, vamos a dar comienzo a otra nota en esta tarde. La vía Abraham, un economista del Mirador de Actualidad de Trabajo y de la Economía, docente de la Universidad Nacional de Rosario. La vi, mi nombre es Rodrigo Marcogliese, ¿cómo andás? Sí, yo te escucho perfectamente, Perfecto. siempre te escuché. Está bien como digo, ¿no? ¿El nombre? Sí, es así, ¿qué tal? Es un nombre raro, pero... No, está bien, está bien. Mirador de la Actualidad de Trabajo y la Economía. Y además trabajador docente de la Universidad Nacional de Rosario, con lo cual no sé por dónde comenzar, si es por la que evita Milei la transferencia hacia las universidades. De hecho se ha manifestado el rector de la Universidad de Rosario acerca del hecho, o el informe realizado sobre el salario más bajo en la historia argentina. Vamos a empezar primero por lo primero. Sos trabajador de la Universidad de Rosario. El ajuste que llega a las universidades, ¿cómo lo vivís vos? Bueno, sí, efectivamente, estamos muy preocupados todos los trabajadores docentes y no docentes porque nuestros sueldos quedaron congelados, no hay llamado a una paritaria nueva, no está claro cuándo la va a haber, por lo pronto los precios siguen subiendo y nosotros tenemos ya, por lo menos en Rosario, pactado un aumento en febrero que es un aumento sobre octubre del 10%, no es mucha plata. En el medio tenemos 70% de inflación. Así que bueno, con mucha preocupación, sinceramente, porque además no hay presupuesto para la propia universidad. Digo, no va a haber plata para cambiar una lamparita en las facultades prontamente. Y además que los estudiantes para movilizarse, ¿no? El transporte público, y también los docentes para movilizarse, el transporte público, puede llegar a un número que aún se desconoce. Hoy por hoy, ¿cuánto está la tarifa de transporte? En Rosario sale 340 pesos, boleto único dentro de la ciudad de Rosario. Bueno, si se viene desde afuera de Rosario es más caro, cerca de 520, una cosa así, para venir cerca de Rosario. Bueno, eso es, efectivamente desde la universidad y volviendo, estamos pensando en hacer algunas comisiones virtuales para los estudiantes que no puedan acercarse. Ya se está viendo, mirá, cómo estamos, que van a tener que hacer, claro, para que puedan seguir estudiando, por Zoom o por alguna cuestión tecnológica, dar los cursos. Sí, algunas de las materias, por lo menos alguna comisión dentro de las materias para que, bueno, se tengan la posibilidad de... Nada, porque además hay estudiantes que vienen de pueblos y ciudades cercanas a Rosario y que eso pasa. El informe relataba que a nivel salarial están muy cerca del 2003, o sea, volvimos al 2003 en poder adquisitivo. Sí, con la caída que tuvimos desde prácticamente octubre y septiembre-octubre en adelante, donde el salario perdió una cuarta parte de poder adquisitivo, 25 puntos de poder adquisitivo en los últimos 5 meses, y casi 14 puntos solamente en diciembre de poder adquisitivo. Llegamos en términos reales, en términos de capacidad de compra de los sueldos en promedio, al mismo valor que el de 2000, el que estuvo entre 2002 y 2003. La verdad que es un retroceso brutal para todos los trabajadores del país, tanto del sector público, sector privado, registrados, no registrados. Bueno, tomamos el promedio del sector privado, pero es muy similar la en las otras variables. ¿Cómo se explica que, según lo que está en el informe redactado de Mate por ustedes, el nivel de actividad económico se asemeja al del 2015, pero los salarios vienen con una caída que parece la del 2003? ¿A qué se debe? Bueno, a que efectivamente hubo un brutal cambio en la distribución del ingreso. Esto quiere decir, la actividad económica funciona, hay producción, pero el reparto de las ganancias de esa producción, que se reparten básicamente entre lo que se llevan los trabajadores, lo que se llevan los empresarios y lo que se lleva el Estado, cambió diametralmente en detrimento de los trabajadores y sobre todo en los últimos meses, más allá de que había habido una mejora en los primeros meses del año pasado, durante la gestión de Massa, el ingreso había mejorado. Bueno, finalmente lo que vemos ya en los últimos 6 meses es que la caída del salario es brutal. Y es verdad que todavía hay actividad económica, lo que vamos a ver, y esto es un poco el pronóstico hacia adelante, todavía un poco arriesgado, es la caída también de la actividad económica, producto primero de la caída del consumo, segundo de la caída de la inversión, y tercero de la caída brutal del gasto público. Entonces, bueno, todos los componentes de la dinámica de la economía se están cayendo, efectivamente vamos hacia una recesión inducida o buscada por el gobierno. Claro. Hay dos sectores sociales cuyo ingreso se vuelca muchísimo al consumo, que hay poco poder de ahorro o interés de ahorrar. Uno es los sectores más vulnerables
y el otro son los jubilados, que los jubilados tampoco tienen un gran, no sé si poder de ahorro, pero tampoco tienen un gran deseo de ahorrar, y son quienes gastan o gastaban en la mejor época los botines para que el nieto juegue al fútbol, se iban en un viaje, en una salida de un fin de semana, bueno, cosas que ahora ya parecen obviamente imposibles. Las jubilaciones, otro aspecto que ustedes publican en su informe, también están bajísimas, tanto como lo percibimos todo, pero ustedes lo estudiaron. ¿En qué se detalla esta baja tan importante de las jubilaciones que está imperiosamente necesitada de una reforma? Sí, efectivamente, la baja tiene que ver con que no se actualizaron los mínimos y que muchas de las compensaciones que hubo vía bonos hicieron que por ahí no se notara. La cuestión es la siguiente: hay muchos jubilados que no cobraron esos bonos porque están por encima de los mínimos o encima del mínimo más bono. Digamos, si había un mínimo y con el bono se llevaba un número mayor, quien estuviera por encima de ese número mayor, los aumentos fueron realmente muy magros. Sí. Entonces tenemos que los jubilados que cobraron bonos mantuvieron más o menos un poder adquisitivo, pero todos los que están por encima de eso perdieron brutalmente, y en términos de comparativos, claro, otra vez volvimos a unas jubilaciones similares a la de los años 90, y la cuestión es la siguiente: como las compensaciones fueron vía bonos y los bonos fueron otorgados discrecionalmente por el Poder Ejecutivo durante el gobierno anterior, compensando esta pérdida, el Poder Ejecutivo actualmente también tiene la potestad de no dar nunca más esos bonos, tiene la potestad, no estoy diciendo que estrictamente lo vaya a hacer, y efectivamente hacer caer los ingresos de los jubilados, y volver un poco, me parece que ahí sí ya va una cuestión más de opinión, volver un poco a lo que los que tenemos algunos años nos acordamos que era en la década del 90, donde ser jubilado era sinónimo de ser muy pobre, donde ser trabajador del Estado también era sinónimo de ser muy pobre, donde ser docente era sinónimo de ser pobre. En definitiva, un poco la búsqueda de este gobierno, de este modelo económico, es justamente esa, es volver a ese régimen en donde tanto trabajadores públicos como jubilados, docentes, médicos, etcétera, tenían muy malos sueldos. Uh-huh. Sí, te escucho, perdón. No, eso, así que bueno, en definitiva me parece que un poco por ahí va la opinión, digo. Para graficarlo, si en diciembre del 2015 se llegó al 100%, digamos, del salario, es decir, nunca se ganó más en cuanto a jubilaciones que en ese momento, diciembre del 2015, hoy se está ganando el 49%, es decir, cayó a la mitad las jubilaciones en la República Argentina en 2015. Sí. Claro, bueno, en estos años se cayó a la mitad de poder adquisitivo las jubilaciones, que, como decías vos recién, el año pasado con bonos complementarios se podía llegar a una suma diferente a la que estaba pautada por los aumentos jubilatorios. Que de igual manera, la reforma que prometía ahora Milei era dejando sin efecto los aumentos inflacionarios de estos 3 meses que fueron brutales. Era cuando en todo caso los jubilados tenían que recuperar todo lo perdido, y que Milei quería dejar sin efecto y solamente reconocer uno de los meses de esta alta inflación. ¿Esto es así? Sí, porque básicamente uno de los puntos centrales del ajuste es el ajuste sobre los jubilados. Entonces, efectivamente, porque es el principal gasto del sector público nacional, es el gasto número uno del Estado es el gasto en jubilaciones y pensiones. Bueno, efectivamente, por eso se estaba buscando un recorte brutal, en este caso, en las jubilaciones, y dejando de lado 1 o 2 meses de aumento con la consiguiente pérdida, que insistimos. Diciembre y enero, aunque todavía no tenemos los datos, son los 2 meses con mayor inflación desde la salida de las hiperinflaciones del inicio de la convertibilidad en 1992. Son los 2 meses de más alta inflación de la historia reciente argentina. Dejarlos de lado para cualquier cuenta es brutal. Ya lo hablamos antes en el caso de los docentes, bueno, en este caso sería para los jubilados y probablemente vaya a pasar de eso, aunque todavía no está del todo claro cómo va a ser. Lavi Abraham, economista del Mirador de la Actualidad, de Trabajo y la Economía, docente de la Universidad Nacional de Rosario, muchísimas gracias por estos minutos en Comunas AM en Radio Belgrano. No, gracias a vos, Rodrigo, por el contacto, y hasta la próxima.